Tardes nuevamente. Mire que hay preocupación, dice don Olman, que le llaman la atención dos temas que se dan en el país: la situación en Catacamas y en Olancho, en el departamento, y también lo que pasa en, gracias a Dios, con esto de la cárcel. En primera instancia, ¿qué valoración hace don Olman? Gracias por estar con nosotros aquí hoy mismo. ¿Qué valoración hace sobre esta situación que se ha dado en Catacama y sobre esta intervención? Muchas gracias, Mario, muchas gracias hoy mismo. Mire, el problema es que estamos viendo, estamos focalizando nada más los problemas y viéndolos en su ámbito muy cerrado. Tenemos que ampliar el foco de nuestras observaciones para entender que detrás de todas estas dos acciones, tanto la Mosquitia como Catacamas, se implica una cantidad de carencia de políticas, tanto de seguridad como de respeto de las opiniones de la población locales, como de los tratados y los convenios internacionales. O sea, en Catacamas, quiero contar una anécdota rápida. Hace muchos años se constituyó una comisión para estudiar la violencia en Honduras y la delincuencia, y particularmente lo que pasaba en Olancho. El estudio reveló que no era cierto que Olancho era un pueblo primitivo y violento, que el problema era que el 72% de los actos delincuenciales y de violencia se debían a la ingesta de alcohol. Eso desvanecía por completo el prestigio, el mal prestigio, la mala imagen del pueblo lanchano. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? En vez del alcohol se introdujo precisamente la disputa de territorios del narcotráfico. Eso es lo que está ocurriendo en Olancho. Pero entonces el gobierno todavía no nos ha indicado cuáles son las políticas preventivas para esto. La lucha contra el narcotráfico es una lucha de la sociedad, no es una lucha de un gobierno solitario, porque implica una cantidad de razones. En el campo de la Mosquitia, ahí sí quiero referirme a que lastimosamente o no funciona o la cerraron una oficina de convenios y de tratados en la Cancillería que esté pendiente de las obligaciones del Estado de Honduras, no tanto con sus propios pueblos, sino a raíz de los convenios, tratados internacionales que suscribe y los cuales son de obligatorio cumplimiento. Ahí a alguien se le ocurre escoger la Mosquitia, como no les funcionó el Cisne, escoger la Mosquitia para establecer una mega cárcel. ¿Hasta dónde vamos a estar construyendo cárceles en el país? ¿Qué va a pasar dentro de 10 o 20 años si esto no se detiene? Si nosotros no encontramos las raíces precisamente de esto y empezamos a generar políticas. El gobierno debe utilizar, por ejemplo, los medios para ir creando una cultura diferente, pero en vez de estar pasando aburridos mensajes de inauguraciones de canchas de futbolito y esas cosas no le abonan al Estado, pero que nos estén enseñando un patrón diferente de conducta, eso es lo que el pueblo está necesitando. Tanto en la Mosquitia como en Catacamas, el asunto hay que verlo de una manera amplia, no centrarnos solamente focal. No es una protesta callejera popular, tienen otras implicaciones, y en la Mosquitia, por Dios santo, no les vayan a alterar la vida. Esa gente, como bien lo dijo una representante, Mezquita, lo que necesita es hospitales, necesita mejores vías de comunicación, necesita teléfonos, necesita de todo, no necesitan cárceles. ¿Por qué les vamos a ir a alterar su hábitat a ellos cuando ellos merecen el apoyo más bien completo de gobierno, de Estado y de sociedad? Faltó consultarle a la población misquita antes siempre, de anunciarlo. Como siempre, se ha hecho costumbre. Este gobierno ha hecho una costumbre de hacer cosas inconsultamente. No se le consulta a nadie. Aquí se toman medidas de fiscales, no se le consulta a los que están contribuyendo. Se toman medidas radicales de otra naturaleza y jamás se le dice a este pueblo agua va. Eso no es correcto. Y tiene que entenderlo doña Xiomara, señora. Póngale freno a tanto loco que usted tiene en su gabinete, inventándose absurdos, inventándose cosas que lo que hacen es minarle los... Ya le minaron, le contaminaron los 3 años que pasaron. Por favor, trate de detenerlos y que sea el último año, un año de feliz recordatorio para el pueblo hondureño. Y en Olancho, en Catacamas, ¿qué políticas son las que hace falta, don Olman? ¿Hacia dónde debe enfocar el gobierno para tratar
de raíz erradicar esta problemática que se ha suscitado ahí? Es muy complejo, Mario. En primer lugar, se tiene que ver cómo introducimos la escuela desde el principio. Si no logramos que los mayores, que los padres de familia inculquen a sus hijos pequeñitos, que es cuando tienen que aprender las normas de convivencia pacífica, el respeto a las leyes, el sentido de los valores. Si ellos no pueden hacerlo, entonces tenemos que pedirle a la academia, a la escuela, a los maestros de primaria, de secundaria, que intercedan en ese sentido como antes. Ya nosotros, estas generaciones pasadas, experimentamos en los maestros focos de formación moral. ¿Por qué lo cortamos eso? ¿Por qué no volvemos? Pero los maestros también tienen que contribuir, son parte de esta sociedad. El día que Honduras se resquebraje, se reviente, ese día también ellos van a ser víctimas de todo del desastre. Entonces que contribuyan, no que se concentran tanto obreros, dirigentes obreros como dirigentes magisteriales, se concentran en las luchas salariales. No, hay que contribuir precisamente a modificar el esquema. La verdadera revolución empieza precisamente por un cambio en la educación. Correcto. Y sobre esta intervención de inmediata a corto plazo, ¿cómo la valora? Bueno, la verdad es que las situaciones llegaron a tal extremo que ahora lo que necesita es aplicar precisamente medidas coercitivas, y lo que tiene que hacer es reforzar precisamente el sistema de vigilancia. Ya está comprobado que cuando la fuerza pública entra en un lugar y pone sosiego, particularmente en Olancho, en los años pasados y antepasados, las vendetas entre las familias que eran por otros motivos se detuvieron cuando el gobierno puso un alto. Pero aquí parece que se le tiene un miedo precisamente a la delincuencia, se le tiene miedo a todo, y entramos precisamente, nuestras Fuerzas Armadas ahora entran en polémicas que no les conciernen y entran en políticas que no son de ellos, que contribuyan, como dice las reformas constitucionales, a mantener el orden público y la paz, pero de manera inteligente, no solo con la represión armada, sino con ideas. Don Olvan, a manera de conclusión, ¿ha existido un mal manejo por parte del gobierno, de los colaboradores, como decía usted, de la gobernante Castro? Y entonces, ¿qué debe hacer la presidenta? Bueno, ella es la directora de la orquesta. Cuando una flauta empieza a sonar mal, o modifica la flauta o aparta el flautista. Eso es lo que tiene que hacer en este momento. Hay tantos elementos en el gabinete de la señora Castro que le han empañado su modestia, pero aparentemente ella tiene un blindaje en casa presidencial de acero que no le permite escuchar el rumor constante, permanente, que se da en las calles y que reflejan la realidad del país. Si solo se limita a escuchar a los aduladores, a los engañadores, a los vampiros de la política, como yo los he bautizado, su gobierno va lamentablemente a estar en las páginas de la historia como uno de los peores gobiernos que ha tenido este país. Don Olvan, muchas gracias. Don Olvan Valladares, contundente análisis de don Olvan en torno al manejo de estos dos casos, la situación en Olancho y la situación en La Mosquitia. Ha manifestado que la presidenta Xiomara Castro debe escuchar los demás sectores, no solo los que tienen cerca dentro de su gabinete.